Iglesia, que el Señor les bendiga. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Esta mañana estamos listos para traer el así dice el Señor. Traer el alimento y el pan de vida que Dios ha depositado en esta mañana para esta casa. Así que tal si nos ponemos en pie y buscan en sus Biblias Isaías. Abre el libro en Isaías 7, versículos 14. Y si quiere, marque Isaías 9 ahí mismo. 2 capitulitos un poquito más adelante, porque vamos a estar navegando en esos 2 textos, en esos 2 versículos. Aunque quizás también naveguemos un poquito por lo que es la Biblia para poder llegar a estos 2 textos. Isaías 7, versículo número 14. Y después nos vamos a mover a Isaías 9, versículos 6 y 7. No voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero recuerde, quizás usted la pueda tener en la Reina Valera, pero me parece que es demasiado parecida. El Antiguo Testamento es bien parecido en la Nueva Traducción Viviente, así que gócese en esta hermosa mañana que vamos a estar hablando durante varios temas. ¿Cómo es, pastor? Sí, vamos a estar hablando sobre varios temas. El pastor, mientras se preparaba, tenía un problema. Para concluir, les voy a decir que me acosté a las 4 de la mañana. Y que el pastor venía, hoy la pastora tuvo que pasar más trabajo para levantar al pastor. Pero sí, voy a hablar bajo unos varios temas. Voy a hablar sobre el amor y la fidelidad que trasciende. Esta temporada navideña queremos recordarnos el amor y la fidelidad que trasciende, que va mucho más allá, que rompe los límites y las expectativas que nosotros podemos tener. Así que también voy a estar hablando sobre el tipo de amistad que trasciende. El tipo de amistad que trasciende. Dice Isaías 7:14, ¿lo tienen? Isaías 7:14, ¿lo tienen? Estoy siendo pasivo con aquellos que también tienen Biblia, porque sabemos que lo proyectamos, pero también, ¿verdad?, están los que les gusta leerlo en la versión que ellos tienen en la mano, y aquellos, ¿verdad?, que, Carmen, tú no estabas lista, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Ves? Había alguien. Bueno, Isaías 7:14 dice, muy bien, el Señor mismo le dará la señal, miren, la Virgen concebirá un niño, darás a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y no el anuncio que dice Dios con nosotros es la diferencia, no. Dios con nosotros. Y luego usted va a pasar 2 paginitas más y va a buscar Isaías 9, versículos 6 y 7, la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero, Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinarán con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Y el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Permítanme orar. Señor Padre eterno, te adoramos en esta hermosa mañana, Señor. Hemos llegado hasta tu casa, hemos estado aquí, mi Dios amado, reconociendo que tú eres nuestro Dios, reconociendo que tú eres el Dios todopoderoso, que tú eres el alto y sublime, Padre amado, y reconociendo que este lugar se llena de las faldas tuyas, Señor amado, y que tu presencia, la del Espíritu Santo, se ha movido sobre este lugar, Señor amado. En esta hermosa mañana habla nuestro corazón, Señor. Hazme como hiciste con Isaías, Padre amado, en el capítulo número 6, tú dices que pasaste carbón encendido por sus labios. En esta mañana
pasa carbón encendido por mis labios, Señor, y que todo lo que tú hayas puesto en mi corazón sea depositado en las cabezas, en los corazones y en las mentes de mis hermanos, Señor. Eso que tú has depositado en mi corazón, porque no ha sido idea mía, sino que tú mismo las has depositado, Señor, para que nosotros nos convirtamos en esta temporada navideña, Padre amado, en este tiempo de Navidad, podamos reflejar el carácter de Jesús en la tierra, Padre amado, que seamos capaces de poder ver mucho más allá de lo que tú tienes para nuestras vidas, que mucho más allá de comer lechón, de comer cuerito, pastel, arroz con gandules, Padre amado, tembleque, coquito y todas las delicias que nos trae esta temporada, mi Dios, aquí en Puerto Rico, que seamos capaces de reconocer que nos ha sido dado un niño que nació en esta época, Señor amado, en la cual lo celebramos y lo recordamos, mi Dios amado, y que Él es el centro de esta temporada, Señor. Que Cristo es la Navidad, Señor amado, y que mucho más allá de eso necesitamos reflejar a Cristo en nuestras comunidades, reflejar a Cristo en nuestras familias, revelarnos a Cristo, Señor amado, reflejar a Cristo, mi Dios amado, en nuestras vidas, para que puedan ver lo maravilloso, lo extraordinario, lo maravilloso consejero, el Dios poderoso, ese Padre eterno y esa paz que nos acompaña a nosotros, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Y esta mañana yo quiero comenzar hablándoles sobre esta historia del ser humano. No sabía que esta mañana íbamos a estar hablando sobre el inicio de la historia. Íbamos a estar hablando sobre Adán y Eva y cómo es que se da su situación y las complicaciones dentro del Edén. Pero a mí me parece que la relación entre Dios y el ser humano, esa historia que Dios establece desde el Génesis, tiene su desarrollo de una manera como que ascendente, Yadi. No es una relación, yo creo que todas las relaciones en ocasiones van de manera ascendente, pero yo quiero decirte que esta historia, adicional de haber ido ascendente en la historia del conocimiento sobre este Dios extraordinario que es capaz de relacionarse con su creación, de formar a su propia creación, pero mucho más de formarlo, sino de relacionarnos y crear vínculos con este Dios eterno que ha decidido acompañarnos en esta temporada. Pero también esta relación estuvo cargada de tropiezos, estuvo cargada de errores, estuvo cargada de desobediencia en medio de la historia. Nuestra hermana Margarita nos afirmaba eso en esta mañana. Y en medio de ese desarrollo, a mí me parece que la etapa y la relación que Dios tuvo con el ser humano en el principio fue una con la intención de ser, yo por lo menos la catalogo como las etapas, como las etapas de Edison, de Eric Edison, que va diciendo que el desarrollo humano, él lo va estableciendo con etapas, donde uno se comporta de una manera y después va afirmando otras etapas y otras virtudes dentro de su relación con Dios. Así que yo me parezco estar hilando finito, pero me parece que la relación de Dios no solamente fue ascendente, sino que te quiero decir que ha sido progresiva, que parece que había sido por etapas y que parece que tuviese hasta niveles. Pero déjame explicarte un poquito lo que yo estoy diciendo, porque algunos van a decir, pastor, como que tú estás hoy como que muy raro en ese sermón. Pero mira, en el principio Dios se nos ha presentado como un Dios creador, como un Dios que es capaz de sentarse en una mesa, déjamelo personificarlo. Es Dios capaz de sentarse en una mesa. Yo me lo imagino que vino con un balde, con un cubo lleno de tierra, lo soltó encima de una mesa, echó un poquito de agua, un poquito de tierra, la mezcló y luego empezó a soplar esa tierra hasta darle forma
a lo que Él quería y soplar sobre esta creación que ha ido formando. Así que lo primero que se nos presenta desde el Génesis es un Dios que fue capaz de construir cosas. Es un Dios que desde el Génesis nos va diciendo que Él fue capaz de crear los cielos y la tierra. Él fue capaz de crear los mares, de darle órdenes al mar hasta dónde llegar, de crear los árboles, de crear la naturaleza, de crear la fruta, de crear las matas, de crear las plantas, pero también fue capaz de crear los animales y de crear cada una de las cosas que existen en el planeta Tierra, pero que quizás también existen en Marte, quizás existen en este universo, y no sé, quizás existen en otros universos y otros multiversos y otros multiversos. No sé, pero este es el Dios creador. Es el Dios que decide formar cosas, crear cosas. Y dice la Biblia que Él termina este sexto día haciendo su obra maestra. Mira, si en los demás días Dios está separando las estrellas, en el otro día Dios está poniendo el mar, en el otro día Dios está haciendo unas cosas extraordinarias. Pero en este día, en el día 6, Dios se encargó de crear una sola cosa. Se encargó de crear al hombre. Se encargó de crear al ser humano, de darle forma. Convirtiéndose, escuche bien lo que decía el texto, convirtiéndola en la obra maestra de nuestro Dios. Yo no sé usted, pero usted debe de empezar a decirse, usted es una obra maestra. Usted es una obra maestra. Dígale que está a su lado. Tú eres una obra maestra, dígaselo a usted mismo. Yo soy una obra maestra. Soy una obra maestra. A veces nosotros nos quejamos y decimos, es que, Dios, pero te pasaste un poquito con la barriga. Pero aún así sigo siendo la obra maestra del Dios Todopoderoso. Aleluya, aleluya. Así que en el Edén comienza este Dios que lo vemos creador, pero en varios capítulos después lo vemos no solamente como un Dios creador, sino como un Dios capaz de relacionarse con la humanidad. Un Dios que es capaz, Mariel, de crear vínculos con lo que ha creado. No un Dios que es capaz de sentarse en una computadora, darle 4 clics y se acabó y no volver más a abrir el archivo que formaste alguna vez. Ojo para los que están haciendo tesina, hay que volver a esos archivos. Hay que relacionarnos con esos archivos. Pero me parece un Dios que es capaz de crear conexiones, relaciones y afirmaciones con su creación. Así que esta relación, ya de haber sido nada más un creador, ya se convierte en una relación donde hay vínculos, donde hay comunicación, donde hay by the way, la palabra relación significa tener conexiones y un trato o una comunicación con alguien o con otra persona, con algo o con otra persona. Eso es crear una relación. Eso es la palabra relación. Así que tenemos un Dios que es capaz de crear relaciones, esta vez con Adán, con Eva, con la serpiente. Fue capaz de crear relación y vínculos con los animales, con los árboles, con el mar, porque Él le dio órdenes al mar. Así que este es el Dios que no solamente crea, sino que se relaciona. Y ahí vemos una evolución de lo que es la relación de Dios. Entonces eventualmente Dios comienza a elevar esta relación. Porque el Dios empieza a crear una relación con el ser humano donde comienza a pasar largos tiempos con Él. Y adicional, comienza a convertirse, más allá de relacionarse, a pasar largos tiempos con personajes en la Biblia y mucho más allá, tener travesías con esos personajes. Mucho más allá de crearlos, de colocarlo en la tierra, de desaparecer momentáneamente, simbólicamente, sino que Génesis nos afirma que Dios tuvo un pana
tan extraordinario que caminaba con él. Dios tuvo una relación, un vínculo tan cercano que fue capaz de caminar con Enoc después que tuvo su primer hijo. Y estuvo años caminando. Y parece que esa relación entre creador, entre relación de conexión y vínculo, y ahora una conexión más allá de acompañante de travesía. Y si usted sigue dándole mucho más para adelante, usted va a ver que Dios hace amistad con algunos personajes de la Biblia. Así que no termina siendo ellos creación y empleados de Dios, sino que terminan siendo amigos de Dios. Así que esa relación sigue caminando y produciéndose. Todavía en el Génesis estoy hablando como una experiencia de Abraham. Un Dios capaz de caminar con Enoc, pero a la misma vez un Dios que es capaz de crear relación, de crear un vínculo de amistad con Abraham. Y déjame definir lo que es amistad. Amistad es un afecto personal puro y desinteresado. No hay interés oculto aquí. Compartido con otras personas que nacen y se fortalecen debido al trato que hay con ellas. Así que vemos un Dios que comienza a crear un vínculo de amistad mucho más allá. Comienza a crear vínculos grandes con Dios. Yo no sé si tú puedes ser capaz de crear vínculos grandes con el Señor. Porque el Señor comienza a hacer algo extraordinario que no lo hace cuando crea un vínculo con alguna otra persona, con la creación, sino que Él crea vínculos de amistad con Abraham, que es capaz de establecer y entregarles a Abraham promesas. Y no solamente promesas de palabras, sino promesas que va a cumplirlas. No unas que solamente va a entregarlas, sino que también va a entregar cosas que te va a cumplir. Ese es el Dios que yo le sirvo. Y así se va desarrollando a lo largo de la Biblia muchos personajes en que Dios los hace amigos y le entrega promesas que le prometió a Abraham. Empieza a encontrarse con un Moisés en donde, como él había prometido, que de ahí va a salir su descendencia y que va a ser como su descendencia va a ser como las estrellas del cielo y como las arenas, así de muchas. Empieza a entregarle promesa a algunos personajes bíblicos que se convirtieron en su amigo, creando en vínculos especiales. Vínculos tan especiales como cuando tú estás en tu peor momento de crisis caminando y te puedes encontrar un árbol ardiendo en fuego y de repente una voz del Todopoderoso hablarte y darte una promesa para tu vida. Es capaz de convertirte de un asesino o de alguien que ha desobedecido en alguien que solamente era pastor de ovejas, a convertirse en el libertador de su pueblo. Este es el Dios que da relaciones, pero mucho más allá, crea vínculos de amistad en donde te va a entregar cosas extraordinarias. Así que este vínculo que has desarrollado con los hombres, que tiene un puro afecto con Dios, que Dios comienza a establecer pacto con ellos, y no solamente hace pacto con ellos, sino que se compromete para relacionarse contigo. Este es el Dios que no solamente es un creador y crea vínculos y crea amistad y te da promesas, sino que es capaz de hacer pacto y de comprometerse en tu propósito, comprometerse en tu vida. Y yo no sé, hice así, me pareció haberte dicho que soy de otra dimensión. Ay, Dios mío. Sin embargo, con el tiempo el ser humano comienza a desobedecer, comienza a alejarse de Dios, de este Dios que es amoroso, que es compasivo, que es cariñoso,
que nos ama, que establece unos caminos para que tú y yo caminemos, que nos quiere tanto, que es capaz de acompañarnos en la travesía del desierto. Es capaz de estar con nosotros como una nube, pero también como una columna de fuego. Así que este es el Dios que no solamente te ha prometido, te ha dado pacto, te ha comprometido contigo, sino que te acompaña sin a pesar de las temporadas que podamos estar viviendo. Aun cuando las temporadas son críticas o aun cuando las temporadas son bien favorables. Este es el Dios que aún así, en medio de la desobediencia de su pueblo, decide levantar profetas para alinearlos, para aconsejarles, para guiarlos y para prevenirles los peligros que corren. Este es el Dios que es capaz de dirigirnos, pero a la misma vez capaz de guiarnos en medio de nuestras temporadas. Mira, y uno de esos profetas, esta es la introducción, Yari. Uno de estos profetas es Isaías. Uno de estos profetas es Isaías. Y Isaías es uno de los profetas, es el profeta que más escribió, que más profecía hay en la Biblia de él. Y aunque quizás todas estas profecías, oráculos y visiones que tuvo Isaías no son todas de él, pero sí han sido puestas en su libro. Y estaba designado para su temporada. Y el libro de Isaías es un libro bien interesante, pero a la misma vez que es interesante, no porque... Es que el libro de Isaías es como que complicado. No todo el mundo que pueda leer el libro de Isaías puede leerlo de la manera normal o tradicional que podemos leer el Génesis o un libro histórico. Este libro carga muchas cosas simbólicas, carga demasiados aspectos complejos para nuestro entendimiento. Así que este libro está lleno de visiones, de oráculos y de profecías. Y aunque es muy probable que Isaías, ¿verdad?, no escribiera todo esto, lo más importante es que Isaías empieza a tener unos detalles, Dios empieza a tener unos detalles con Isaías interesantes porque él es el que trae muchas profecías mesiánicas. Isaías trae muchas profecías que hablan sobre Jesús. Dos de ellas son las que les estoy hablando. Dos textos de esos son de las que les estoy hablando. Y en medio, pero ¿por qué hay una profecía mesiánica en el tiempo de Isaías? Bueno, lo primero es que hay una desobediencia del pueblo. Y el pueblo está pasando por unas situaciones críticas, unas situaciones complicadas. Hay guerras que se habían levantado. Hay problemas que se habían levantado. Específicamente en la región de Neftalí. Es una región que la gente entraba por ahí para atacar. Y esta profecía es específicamente para esta región en específico. Porque esta región en específico estaba pasando por temporadas complicadas. No solamente por su desobediencia, no solamente por lo que estaban experimentando o lo que habían experimentado, sino por lo que les iba a llegar. Sino por lo que iba también a acontecer. Y en medio de esa temporada, Isaías decide darle a ellos, Dios decide darle a ellos a través de Isaías una palabra de esperanza, una palabra de alegría, una palabra para su pueblo, una palabra de nueva esperanza. Una palabra que le pudiera asentar para la temporada, pero que a la misma vez fuera capaz de cambiar lo que estaba a su alrededor. Ese tiempo de desesperación, ese tiempo de tristeza, ese tiempo de angustia fuera a ser transformado por lo que iba a venir en el futuro, que era que llegaría el cambio, llegaría la alegría y sobre todas las cosas llegaría nuestro Salvador. Así que hoy en día también tenemos buenas noticias. Porque esta temporada de Navidad lo que se celebra es el nacimiento de un niño, el nacimiento del Hijo del Hombre, pero de un niño que se iba a convertir en tu libertador, se iba a convertir en mi libertador, se iba a cumplir en mi Salvador, se iba a cumplir en tu Salvador.
Y yo no sé si tú estás pensando lo mismo que yo, pero este es el Dios que, sin importar la temporada que tú estás viviendo, que tú hayas vivido o estás viviendo o vayas a vivir, este es el Dios que ha nacido para darte esperanza. Es el Dios que ha nacido para acompañarte en esta temporada. Y es el Dios que ha nacido para liberarte de las opresiones que te atraen estas temporadas. Este es el Dios que en ocasiones nuestras crisis parecen ser demasiado fuertes y parecieran que no se van a terminar. Pero este es el Dios que nos afirma que está con nosotros en medio de nuestra temporada. Este es el Dios que nos afirma que va a ser nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Este es el Dios que nos ha dado una señal para tu tiempo. Es el Señor que te dice, te ha dado una señal, te ha dado una señal de que un hijo va a nacer. Y lo más extraordinario no es que ese hijo va a tener el nombre como Jesús, no es que ese hijo va a vivir en la tierra, sino que ese hijo va a significar que Dios va a estar contigo, que Dios va a estar con nosotros. Y en esta temporada de crisis y en las temporadas de dificultad, este es el Dios que se encarnó para acompañarte en tus temporadas difíciles. Este es el Dios que decidió dejarlo todo para acompañarte en las temporadas complicadas de tu vida. Este es el Dios que ha sido capaz de despojarse de su gloria para acompañarte en un tiempo de dificultad. Las buenas amistades se describen porque son las que te acompañan no en las buenas te acompaña todo el mundo, sino en las temporadas complicadas de tu vida. Mira, hay temporadas que nos desajustan, Yari. Hay temporadas que parecen que todo está bien. No les voy a hablar a ustedes porque ustedes conocen sus temporadas, pero yo les voy a hablar de la mía, porque no quiero que nadie se enchisme. Y hay temporadas en las que nosotros el año pasado vivimos una temporada maravillosa cerrando el año pasado. Y caminábamos con unas expectativas de que nadie nos va a poder tocar, de que vamos en un pic extraordinario, moviéndonos de manera extraordinaria, siendo bendecidos de manera extraordinaria. Pero llegó un momento en este año, llegó una temporada que nos amaqueó. Llegó una temporada que nos desajustó ya y tuvimos que hacer ajustes en el camino. Hemos tenido que hacer ajustes y estamos haciendo ajustes. Pero esto es un Dios que en medio de estos desajustes y en medio de nuestras temporadas de crisis nos va diciendo tranquilo. Nos va acompañando diciendo suave. Porque no hay justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Es un Dios que decide caminar contigo. Es un Emmanuel. Es un Dios que está contigo. Es un Dios que te acompaña y que te afirma en sus temporadas. Es un Dios que decide quitarse el cinturón para bajarse y acompañarte en tus temporadas. Es un Dios que está contigo. Dile a Dios, dile al que está a tu lado, yo sé que tu temporada no ha sido fácil, pero recuerda, Dios está contigo. No ha sido fácil, pero Dios está contigo. Ha parecido complicado esta temporada, pero recuerda, en esta temporada navideña ha nacido el que va a estar contigo. Nació en esta temporada, nació el que te acompaña. Nació el que te acompaña. Así que Dios nos dio una promesa. ¿Qué promesa? Que Él está contigo como poderoso gigante. Él está contigo como un poderoso gigante. Un momento que nosotros necesitamos decirnos a nosotros mismos, fíjate de la crisis. A veces hay que hacer como Goku, que en medio de la crisis, cuando Goku acoge una pela, es cuando Goku hace y se convierte en Saiyajin. Hay momentos que nosotros tenemos que decir lo mismo, es tiempo de convertirnos
Es tiempo de decirle esa prueba del Dios que tenemos. Que es un Dios extraordinario. Que es un Dios que te ha decidido acompañarte en todas las temporadas. Mira, una de las cosas por las que los griegos no creen en Jesús como el Hijo de Dios es que no tienen explicación de cómo un Dios se rebajó para venir aquí. Cuando usted ve la historia de Odín y de todos estos dioses y de los dioses y de los dioses que los cuentan los griegos y los nórdicos, son de un grupo de dioses que está en el cielo, apartado de su creación. Pero este Dios del que nos trae esperanza, del Dios que nos acompaña en las temporadas, es el Dios que dejó ese grupo. Es el Dios que se dejó ese grupo para acompañar y estar contigo en medio de tu temporada difícil. Entonces, deje de decirle que está a tu lado o a ti mismo, dite, Dios está contigo. Dios es fiel y su amor es inagotable. En ocasiones uno piensa que Dios nos ha castigado, que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero hay veces que uno tiene que decir, espérate. ¿Por qué te atormentas dentro de mí, alma mía? ¿Por qué te confunde? Dime, espérate, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tú te confundes, alma mía? Si este es el Dios poderoso, es el Dios que está conmigo, es el Dios que ha sido fiel y es el Dios que me ama desde una perspectiva inagotable. Sorprendente porque no se agota. El amor y la fidelidad de Dios son tan grandes. Y escúcheme bien porque esto yo lo decía. Yo hablaba mucho de esto el viernes y el miércoles. Este es el Dios que es tan y tan grande que su amor y su fidelidad nos acompaña y es capaz de entregar a su Hijo para que tú y yo fuéramos salvos. Este es un Dios que en ocasiones fue capaz de dar lo más importante que tenía para personas que quizás no lo hubiesen reconocido desde esa perspectiva, pero sí para salvar a esos que estaban ahí. Dice, hay relaciones y amistades que trascienden. Hay amistades, voy a volver a repetirlo, hay amistades y relaciones que trascienden, que están contigo en las temporadas buenas y que están contigo en las temporadas que no son tan buenas. Y la palabra trascender la quiero definir como pasar por una cosa a otra. Es un cambio, es una transformación. Cambiar de una cosa a otra. O ir o algo más allá de lo que tú estabas. Immanuel Kant lo define como traspasar los límites de la experiencia posible. Y a mí me gusta porque cuando yo leía esto, yo decía, wow, qué experiencia extraordinaria la de este Dios. La del Dios que tú tienes ya y la del Dios que yo tengo. Es un Dios extraordinario. Es un Dios admirable. Es un Dios admirable porque es el Dios que es capaz, en medio de tu experiencia, en medio de tu relación con Dios, Él ha ido trascendiendo de amistad a amistad, amistad y amistad, con el fin de dejar su gloria. Dice Efesios 2 que Él se despojó de su gloria, lo dejó todo para convertirse en el Hijo del Hombre. Lo dejó todo para abandonar su riqueza, abandonó su gloria en el cielo para descender y humillarse aquí en la tierra. Para humillarse a tal magnitud de morir como mueren los criminales más perversos de la historia. Ahora en una silla eléctrica, con una inyección letal, pero en aquella época crucificado frente a la gente. Este es el Dios que dejó su riqueza para convertirse en tu Salvador, para convertirse en tu libertador. Y hay gente que se sigue poniendo las esposas y volviéndose a esclavizar. Pero este es el Dios que te liberó de esa esclavitud. Es el Dios que se tuvo que rebajar a una posición menor
que se tuvo que humillar. Este es el Jesús, escúcheme bien porque ahora lo voy a traer desde la perspectiva puertorriqueña. Este es el Jesús que decidió mudarse del cielo. Este es el Jesús que vio a la creación tan mal. Y yo leía Isaías. Y en Isaías hay una visión extraordinaria. En Isaías 6 hay una visión extraordinaria que tiene Isaías. Isaías dice que trasciende. Porque en medio de su visión llega al cielo y es capaz de ver a Dios. Por lo menos las faldas. Y en ese lugar ver querubines y serafines moverse en el cielo. Y ver cómo le pasa un carbón y es purificado. Le es quitado todos los pecados en ese lugar. Y en ese mismo lugar, él decir que hay que enviarlos para que alguien lleve una palabra. Y él decir, envíame a mí. Pero yo hago una conexión con el texto también que hay en Apocalipsis. Y poder ver yo con mis ojos cerrados una historia similar donde no hay nadie que pueda ir a resolver el asunto en la tierra. Y dice Apocalipsis que un cordero que ya tenía las marcas de haber sido sacrificado, dice, envíame a mí. Yo estoy aquí. Envíame a mí. Y en medio de esta historia que yo les estoy haciendo, a mí me parece un Dios decirle, a un Jesús decirle a Dios, Padre, allá abajo no hay nada que lo resuelva. No hay un hombre justo. No hay nadie que pueda resolver el asunto. Pero a mí me parece que yo puedo ir a atender y ver al Padre y decirle, ¿estás seguro de ir allá abajo y de dejar todo lo que está acá arriba? Y él decirle, no te preocupes, porque yo soy capaz de descender, de ayudarlo, de acompañarle, de coger mis maletas y ponerlas, de despojarme de la gloria, de despojarme del poder, de despojarme de mi manifestación aquí en los cielos para descender y convivir con ellos. Soy capaz, Señor, de hacer mi maleta para irme a la tierra, vivir con ellos y ser su salvador, ser su libertador, ser el que es capaz de entregar su vida por ellos. Este es el que decidió mudarse de los cielos para la tierra, para dejar de ser hijos de Dios. Jesús dejó de ser hijo de Dios para convertirse en hijo del hombre. Esto lo dije yo el miércoles, lo dije el viernes y hoy te lo voy a volver a repetir porque es imposible que tú te vayas de aquí sin que no lo escuches. Este es el Dios que decidió mudarse a la tierra para dejar de ser hijo de Dios y convertirse en hijo del hombre, para que los hijos de los hombres se puedan convertir en los hijos de Dios. Adoramos, Señor. Este es el Dios que es capaz de despojarse de todo para que tú y yo seamos sus hijos. Y ahora yo te hago una pregunta. ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque yo te tengo que invitar a que tu relación con Dios necesita trascender. Tu relación con Dios no puede continuar en el lugar donde estás. No puede depender de asistir a la iglesia. Tu relación con Dios no debe de depender solamente de eso, de venir un domingo. Tu relación no puede depender de llegar a la iglesia nada más. Tu relación también necesita trascender, necesita romper con los límites posibles de tu vida para acercarte mucho más allá a Dios. Tú necesitas ser el reflejo del Jesús aquí en la tierra. Tu relación con Dios debe de trascender mucho más allá a una de un vínculo en la que yo llego a mi casa y leo la Biblia. Eso es esencial, no me malinterpreten. Ahora no vengan a decir, yo no vengo el domingo, ni los lunes, ni el miércoles, ni el viernes porque el pastor dijo. Eso no es lo que yo estoy diciendo, es que tiene que trascender mucho más allá de eso. Tiene que haber una relación con Él, tiene que haber una comunicación con Él, tiene que haber amor por Él, tiene que haber sacrificio por Él, tiene que haber fidelidad y amor. Tú tienes que ser el reflejo de la felicidad, de la fidelidad y el amor que Dios también tuvo por ti. Tú y yo debemos de tener la capacidad de reflejar el carácter de Cristo. Otros
otros puedes reconocer que sea tu amigo y tú puedes reconocer que Dios sea tu amigo, pero esa amistad tiene que trascender, tiene que ir mucho más allá de la amistad. Déjame darte 5 o 6 puntos para culminar sobre cómo nosotros debemos de reflejar el carácter de Cristo en esta Navidad. Bueno, sabemos que en Isaías 9 hay unas características esenciales que el pueblo identificaría sobre que este era el Dios que andaba con nosotros, que este es el Dios con nosotros. Así que la primera necesidad que tú y yo tenemos es de reflejar al Dios admirable, a ese Dios que es el consejero admirable. Ese Dios que anda contigo es el Dios que es un consejero y admirable al mismo tiempo. Así que tú necesitas, en primer lugar, tú y yo necesitamos reflejar ese consejo que Dios nos da. Vivir una vida de acuerdo a los consejos que Dios ha establecido. Vivir una vida en la guianza del Dios Todopoderoso. Vivir una guía con un Dios que es capaz de suplir todas nuestras necesidades. Aquel que es consejero sabe que hay unas necesidades que tiene la persona que está al frente. Y el trabajo del consejero no es tomar las decisiones, es guiarlos a que los demás tomen las decisiones. Tú necesitas ser guiado por aquel que suple tus necesidades. Necesitas reflejar ese carácter a las personas que te siguen. Necesitas seguir tus enseñanzas. Necesitas que nos capacitemos con Dios, y como Dios es nuestra compañía, hoy también tiene que ser tu compañía en todas las temporadas. Esto no es una temporada en la que nos desconectamos de Dios. Esta temporada de Navidad es la temporada que nosotros recordamos al Dios que puso su vida en una cosa, que nació, que se despojó para acompañarte y estar contigo en esta temporada. En todas tus temporadas, tú necesitas reflejar lo admirable consejero que Dios que tú tienes en todas tus temporadas. Déjame tocar una fibra pastoral, un consejo pastoral. Hay un cántico que dice: no cambia a Jesucristo por las fiestas del fin de año. Refleja a Cristo también en esa temporada, en las fiestas de fin de año. Refleja a Cristo. Ama a los que te rodean. Vive amándolos, pero reflejando el carácter de Cristo. Estás cantando: no cambies a Jesucristo por fiestas de fin de año. No lo cambies. Mira, esta temporada tiende a ser una de las temporadas más difíciles para algunos. Hay muchas que celebran y están felices, pero hay otro grupo de personas que no están tan felices, porque en esta temporada es la temporada de recordar a sus seres queridos, los que no están. Pero acuérdate que hay un Dios que está contigo también en esta temporada. Acuérdate que hay un Dios que está acompañándote en esta temporada, y que a lo mejor tú no quieres celebrar algo porque no tienes a un ser querido, pero acuérdate que tú no celebras al ser querido, tú celebras a Cristo. A Cristo. Así que hay veces que es necesario derramar gotas del alma, pero no te aferres a las gotas y al sentimiento, sino apélate a los buenos recuerdos que Cristo te ha dado. Bueno, segundo, no te olvides de reflejar el poder y la autoridad de Dios en tu vida. Mire, en esta temporada usted tiene un Dios que es todopoderoso, que es grande. Así que manifieste en esta temporada la grandeza de Dios en nuestra vida, lo poderoso que es nuestro Dios, cómo Él nos fortalece, cómo Él hace que nosotros ganemos las batallas que nos ha tocado vivir, cómo es que nosotros lo podemos hacer todo en Cristo, porque Él es el que nos fortalece. En todas las temporadas Dios te acompaña, porque Dios está contigo. Como Dios está contigo, aprende a reflejar al Dios que gana tus batallas, al Dios que te acompaña y te va fortaleciendo, al Dios que te va levantando en medio de tus tropiezos. Afirma ese Dios en tu vida y en la vida de los que te rodean.
Tú y yo necesitamos reflejar a ese Dios que hace las cosas imposibles posibles. Tú y yo necesitamos reflejar y que la gente conozca al Dios que es sanador, al Dios que es libertador, al Dios que es salvador, pero también al Dios que es grande y poderoso. Grande y poderoso. Dile que está a tu lado, el Dios tuyo es grande y poderoso. Tercero, Él es nuestro Padre eterno. Así que Él tiene cualidades de Padre. Ay, Dios mío. Él tiene cualidades de Padre. ¿Y cuáles son las cualidades de Padre? Bueno, hay cualidades de Padre. Los padres tienen unas cualidades especiales, tienen unas tareas en la familia. Él guarda, Él es un protector. Él es el que nos guía, nos guarda en el camino. Él es el que nos ayuda en el transitar de la vida. Pues refleja el carácter de Jesús, que Él es nuestro Padre eterno. Así que Él es el que nos guarda, es Él el que nos guía, Él es nuestro pan de vida, Él es nuestro protector, Él es el que te guía, Él es el buen camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la luz de tu salvación. Refleja que Él es la luz de tu salvación. Refléjala. Refleja a Jesús, a ese Padre que te guarda. Recuerda que cuando en esas temporadas que sean complicados, recuérdate que Dios te ha guardado. Yo hablo de las temporadas difíciles que yo estaba pasando, pero yo le he dado gracias a Dios porque guardó a mi esposa. En medio de la temporada difícil, Dios la guardó. Solamente unos guayacitos. Lo demás fue material. Así que Él es el Dios eterno. Él es el Dios que está contigo. Él es tu Padre, el que te acompaña en todas las temporadas. Ese Padre amoroso que te quiere, que te abraza, que siempre tiene los brazos abiertos para ti, que siempre está esperando que tú llegues a donde Él. Michael nos hablaba de eso el viernes. Ese Dios maravilloso, que a pesar de que la oveja perdida, el hijo pródigo, se desapareció y se fue a gastar todos los viernes, todos los bienes, los viernes, los sábados y los domingos. Cuando regresó el padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Ya ahí nos decía que lo vio desde lejos y paró a correr. Un padre que es atleta. Usted y yo tenemos un padre que es atleta, que cuando nos metemos en los lugares que no tenemos que meternos, Él está corriendo allí para sacarnos. Él está allí cubriéndonos con sus alas para que no nos pase nada. Y quinto, Él es nuestro príncipe de paz. Aprende en las temporadas a vivir en paz. En esta Navidad, que se refleje tu paz. Deja de pelear, deja de formar revoluciones. Deja de enojarte con la familia. A veces esta temporada trae reuniones y está todo el mundo con caras montadas uno en una esquina. Este es el año de celebrar. Es el año que es un año de recibir paz. Perdona, sana, restaura. Para recibir paz necesitas sanar. A veces tú no estás en paz, pero la otra persona vive en una paz increíble porque la persona no está pensando en lo que pasó. El que te lo está recordando eres tú. Vive en paz. Vive con el príncipe de paz en tu vida. Refleja la paz de ese príncipe que depositó en ti. Mira, termino diciendo que permite reflejar a Cristo en cada una de tus temporadas. Refleja su amor, refleja su fidelidad.